Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece como siempre. Este día, Yahweh Cojina, del capítulo 8, versículo 4 al 6 y luego del 9 al 12. El profeta Amós. Escucha esto, los que exprimen al pobre, despojan a los miserables diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuyen la medida, aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado del trigo. Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré sus fiestas en luto, sus cantos en elegía. Vestirá de saco toda cintura, quedará calva toda cabeza. Y así continúa, queridos amigos, ante esta situación de mucha injusticia. Yande Yarago Ave a través del profeta Amós. Oye Mosema, oye Emma Tejoco, Ave, Ayema, Tejo, Ekarun de Roga, Bebe, Anie, Yuti, Ave, Ereore, Babala, Orero, Yapomara. No queremos escuchar, no queremos esa frase, ese verbo, Shema Israel, escucha Israel, cambia de vida, esfuérzate. Opeago la ñande yara y ahí ñande ina con aña, coñandero gapube y ñande ahí coñande netame. Y ustedes, dice, son muy injustos porque lo único que están haciendo es embromar a los demás. Disminuyen la medida, aumentan el precio, usan balanzas con trampa, compran por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias. Muy ñande con ejemplo con a, pero ahí baiteñan de ina lleva. Así es que si yo que fuera, vamos a pedir al Señor esa gracia, primero de escuchar el Shema Israel, porque eso significa obedece. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.